hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, primera clase, segundo semestre, cuatrimestre, vaya uno a saber cómo se llama, pero ¿está? Vamos a ver de qué se trata. Este es el trabajo que ustedes tenían que resolver, ¿se acuerdan? Yo se los mandé resuelto para que cada uno de ustedes pueda hacer las preguntas que quiera y lo vea y mire cómo le quedó el trabajo que hizo cada uno de ustedes. Bien, si alguno tiene alguna pregunta de este trabajo, o la hace ahora, o después lo mira con paciencia y me pregunta, o por el grupo de Face o por el grupo de WhatsApp, molestándola a Tiara. Bien, eso sería algo que ya pasó. Lo que vamos a ver hoy, que también tiene que ver con números complejos y que es un poquito más complicada la cuestión, se llaman números complejos expresados en forma polar y trigonométrica. Por favor, el que tenga preguntas, pare y me pregunta. Miren que no hay ningún problema, chicos, yo necesito que ustedes lo entiendan a esto, porque esto no se vuelve a dar, ¿está? Y si el año que viene o en algún momento se vuelve, esto ya está como tema dado dentro del programa, así que ustedes paren y pregunten. Bueno, a ver, nosotros habíamos visto números complejos, le habíamos puesto un nombre, ¿se acuerdan? Ese nombre, esa letra Z, era lo que representaba el número complejo con el cual vamos a trabajar. Yo les puse parte 1 ahí, porque lo primero que nosotros vamos a ver tiene que ver con la representación de los números complejos de diferentes maneras. Y reconocer elementos que van a ir apareciendo a poco y un repaso de unos temas que seguramente no les convencen mucho, pero los vamos a volver a dar. Eso era un número complejo, ¿se acuerdan? El número complejo constaba de dos partes, lo representábamos en un plano, donde sobre el eje Y poníamos una coordenada que se llamaba coordenada real, que era el valor de la X, y la parte imaginaria, que era lo nuevo de un número complejo, lo representábamos en el eje Y, uníamos ese punto, fíjense que acá yo lo tengo, se lo voy a ir señalando con un color acá, esta parte que yo estoy marcando desde ahí hasta acá es la parte real, ¿está bien? Y desde ahí subo, esa parte que yo la llamé con la letra B es la parte imaginaria, y donde para ese puntito ahí lo uno con el origen de coordenadas, y aparece la representación gráfica de todo el número complejo por medio de una figura o de un elemento, de un cuerpo, de un lugar geométrico, es la definición, que se llama vector. Ese vector que aparece ahí, que es eso que está dibujado en línea completa con una flecha ya al final y que recibe el nombre Z, tiene diferentes características, y ustedes las tienen que haber visto en física. Tiene un sentido, tiene una dirección y tiene un módulo. Entonces, como resumen de esta primera diapositiva, todo número complejo se representa en un plano XY, una parte real, una parte imaginaria, y la gráfica es, lo que nosotros vamos a observar, es un vector. ¿Está bien? Ese vector tiene, y lo vamos a dibujar acá, una dirección, un sentido y un módulo. ¿Qué es la dirección del vector? La dirección del vector es la recta, que la vamos a trazar acá. Esperen que borramos esto porque queda muy feito. Es la recta por la cual nuestro vector está pasando. ¿Bien? Esa recta que sigue para abajo y para arriba es la dirección que tiene nuestro vector. Tiene un sentido. El sentido es más fácil de ver porque el sentido a nosotros nos está indicando para dónde está el vector. Si ustedes miran, lo vamos a hacer con otro color, aparece una flechita en esa punta. Eso me está diciendo que este vector tiene sentido hacia arriba. Y tiene un módulo que no es ni más ni menos que lo que mide nuestro vector. O sea, desde que está la flechita hasta donde nace, esto tiene una medida. Desde ahí hasta acá. Y eso tiene un valor específico, que es lo que mide nuestro vector, que se llama módulo. Ustedes lo tienen que haber visto en física, algo de esto. ¿Vieron alguna vez? ¿Se acuerdan? ¿O no? Entonces, esos tres elementos caracterizan a un vector. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con un vector? Porque el vector es la representación gráfica de todo el número complejo. No nos vamos a ocupar mucho de vectores, pero sí quiero que sepan que cuando hablamos de números complejos, su representación gráfica, o sea, el resumen acá sería, cada vez que nosotros hablemos de números complejos, su representación gráfica, o sea, en el plano, va a ser un vector. Y cuando hablemos de vector, tenemos que reconocer las tres características que tiene este vector. Esto es como un repaso de la primera diapositiva de lo que ya hemos visto, no tendrían que tener problema, pasemos a la siguiente a ver qué dice.
¿Se acuerdan que los números complejos nosotros los escribíamos de diferentes formas? La primera forma que aparecía se llamaba forma de par ordenado. Esa forma de par ordenado era un paréntesis con dos componentes. La primera componente se llama parte real, la segunda se llama parte imaginaria. No nos decía mucho eso, sino que era una forma de escribirlo. ¿Qué pasaba después? Cuando yo le saco los paréntesis y aparecen signos entre las coordenadas, aparece la forma binómica. Binómica significa dos términos. Entonces, acá es más fácil de ver lo imaginario, porque la parte imaginaria está acompañada de la letra I. Bien, esto nosotros ya lo vimos. ¿Qué es lo nuevo que aparece ahora? Aparece una nueva forma que se llama forma polar. Y acá arrancamos desde cero. O sea que, ¿alguien tiene alguna pregunta de par ordenado, de binómica, de cómo representar un complejo, todo eso? Creería que tendrían que entenderlo, pero por las dudas les pregunto. Si alguien tiene alguna pregunta, en el chat o por donde quiera, ustedes me indican. Si no, seguimos. Hoy arrancamos con forma polar. No hay preguntas. Qué bien. O se durmieron todos o están súper inteligentes. Vamos a pensar la segunda. Fíjense en la forma polar. Así como acá aparecen dos componentes, A y B, en la forma polar también aparecen dos componentes. Una letra que parece una P, que recibe un nombre, esa letra P se llama Rho, y un ángulo, o una letra del alfabeto griego, que también recibe un nombre que se llama Phi. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Rho y quién es Phi? Son los dos valores que van a aparecer para escribir un número complejo en forma polar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a aprender? Vamos a aprender a pasar o de par ordenado a forma polar o de binómica a forma polar, para lo cual vamos a tener que encontrar estos dos elementos y vamos a recordar viejos temas, viejísimos temas que ustedes ya los recontra saben, pero yo lo voy a escribir acá abajo el título, que lo vieron por allá en tercer año, lo tienen que haber visto en cuarto, que se llama trigonometría. ¿Sí? ¿Se acuerdan de trigonometría? No contesten, no hace falta porque prefiero quedarme con el silencio ese y pensar que sí. ¿Vamos? Cuando vamos a trigonometría trabajábamos con algo que ya va a aparecer prontito. Entonces, la nueva forma de trabajar con números complejos ya no tiene más números comunes. Tiene un número que se llama Rho, que es un número real, y tiene un número que se llama Phi, que es un ángulo, o sea que esto va a estar medido en grados. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para encontrar esos elementos y expresar un número complejo en forma polar? Primer elemento que vamos a encontrar. ¿Cómo calculo Rho? A Rho también se lo llama el módulo de z. ¿Y qué era el módulo? Era la medida del vector. Entonces, ¿cómo calculamos? Utilizando, acá lo vamos a escribir, el amigo Pitágoras. Alguien que no conozca Pitágoras va a tener que recordar viejas carpetas porque el amigo Pitágoras lo tienen que haber visto por todos lados. Que decía que la hipotenusa al cuadrado era la suma de los cuadrados de los catetos. Acuérdense de eso. Entonces, van a ver ahora cuando dibujemos que este valor de z, que se llama módulo, es lo que nosotros acá vamos a llamar Rho. Entonces, la nueva forma polar tiene alguien que se llama Rho y su nombre es módulo. Y tiene alguien que se llama Phi y que se llama argumento como nombre matemático, ¿sí? Que se va a llamar, en este caso le puse alfa, pero es lo mismo acá. Este ángulo, Phi, es igual a la tangente. Y acá empieza a aparecer algo que a todos ustedes les gusta, que es trigonometría. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense, forma de par ordenado, forma binómica. ¿Cuáles son las componentes? En cualquiera de las dos, la A es la parte real, la B es la parte imaginaria. Esos elementos que aparecen A y B, que son números, fíjense que ingresan ahora, o son importantes, porque aparecen para calcular. Miren ahí lo que acabo de subrayar ahí con verde. Para calcular el módulo, que se va a llamar Rho, y para calcular el ángulo a partir de la tangente de ese ángulo que nosotros estamos buscando. Bien, entonces, dos elementos totalmente nuevos que nosotros no sabemos todavía cómo calcularlos, pero sabemos que tienen fórmula
y que los elementos que yo usé antes no van a ser menos importantes a partir de ahora. Fíjense cuando empecemos a hacer cuentas ahora, cómo empezamos a trabajar con los valores de A y B y cómo nos cambia toda la representación gráfica. Cuando tenemos acá A y B, dijimos que para dibujar ese número, el valor de A lo representábamos en el eje de las X, que sería el valor que está ahí, y el valor de B lo representamos en el eje de las Y. Ahí estoy cuando estoy en forma binómica. Miren lo que pasa ahora con el valor. Como yo les decía recién, este nuevo valor que estamos trabajando, que tiene que ver con el valor del módulo y con el valor del argumento de un número complejo. Cuando yo voy a trabajar con el módulo, que sería z, este valor que está acá, que era ρ, ¿se acuerdan? Lo voy a poner de celeste. ¿Cómo lo veo en un número complejo? Lo veo porque es la medida que toma ese vector. ¿Y cómo encuentro ahora dónde está el ángulo? Y esto sí, acuérdenselo, porque esto va a ser súper importante, porque después van a resonar y muchísimo. Ese valor ahí que está en verde es el ángulo que se forma, que aparece acá. ¿Bien? Entonces, ya no conozco más las componentes A y B. Conozco, si quieren dibujarlo, conozco el vector que representa el número complejo y conozco el angulito que se forma, que se llama phi. ¿Vamos bien hasta ahí? Acá es importante definir, porque van a ver que da mucho trabajo, y lo voy a escribir acá al costado. El argumento, o sea, el ángulo, que nosotros vamos a llamar, se escribe así, pero le vamos a decir phi directamente. ¿Está bien? No es cualquier ángulo. Es el ángulo, y esto lo vamos a dejar escrito para que quede en la pantalla después, es el ángulo que se forma o formado por el vector y el eje positivo de las X. O sea, no es cualquier ángulo, es un ángulo específico. ¿Dónde lo voy a ver siempre? Entre el vector y el eje positivo de las X. Bien, esto recuérdenlo porque esto que está acá les va a dar mucha información en cualquier momento. Vamos a borrar esto que yo dibujé feo acá. Fíjense, por ejemplo, si yo a ustedes les digo que quiero dibujar acá, acá un vector, un número complejo que sería ese que está ahí. Eso que yo dibujé de verde sería el módulo. Y el ángulo sería desde el eje positivo de las X hasta el vector. Si yo dibujo un vector acá, ese sería el módulo. Y el ángulo sería partiendo del eje positivo de las X hasta el vector. ¿Se ve? Si yo dibujo un ángulo, y vamos a ponerle otro color así lo vemos, que esté acá abajo, ese vector, ¿cuál sería? Ese sería el módulo. ¿Cuál sería el argumento? Nace del eje de las X, da toda la vuelta y llega hasta el vector. ¿Ven que todos los ángulos están haciendo este giro? ¿Qué quiero decir con esto? Que los ángulos siempre los voy a medir desde el eje X en sentido antihorario. ¿Para encontrar a quién? Al valor del ángulo phi, llamado para nosotros a partir de ahora argumento. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces, dos elementos nuevos. El módulo, que es lo que mide el vector, y el argumento, que es el angulito que se forma con el eje positivo de las X y el lugar donde cayó el vector que nosotros estamos representando. ¿Se entendió hasta aquí? Si alguien tiene alguna pregunta, hágala, y si no, empezamos a hacer ejercicios a ver si es verdad que lo entendimos. Una preguntita. Por supuesto. Puede ser media, pero Tranquila. el módulo es la línea, por así decirlo, de la flechita. Perfecto. Es esto que está de negro acá, sombreado, así. Sí. Bien. Eso tiene una medida. ¿Sí? Puede medir 5, 10, 20, 30. Ahora vamos a ver cómo. Y el ángulo también tiene una medida, pero esto está medida en grados. O sea que, por ejemplo, suponete, te digo cualquier cosa. Ponele que ese número complejo se llame z y sea 15. Yo te lo voy a escribir así en forma. Y te voy a decir 48 grados.
¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo ahí? Que esto 15 es lo que mide el vector, la longitud. Y 48 grados es, desde el eje positivo de las X, lo que da vuelta hasta llegar al vector. Esta es la nueva forma de escribir un número complejo. ¿Bien? Bien. Perfecto. Ahora cuando venga un ejercicio va a ver que se pone más bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Muy bien, Martín. Seguimos entonces. Vamos a borrar esto, así no quedan huellas de esta letra tan fea que tiene el pulso del profesor, pero bueno, no importa. Vamos al próximo. Tenemos que hacer un repaso de ángulos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién me dice lo que es un ángulo? A ver. Porque acá tenemos que aclarar bien entre todos qué es un ángulo. Pero viene definido como matemáticas lo hace, ¿no? Como lo hacemos nosotros. Un cosito que tiene una flecha y mide algo. Mire, para hablar de ángulo, nosotros vamos a definir, a partir de ahora, vamos a hablar de esta manera. Todo ángulo tiene un lado inicial y tiene un lado terminal. Y ese lado inicial y ese lado terminal determinan una amplitud de un ángulo. La región que queda entre el lado inicial y el lado terminal es el valor que toma ese ángulo. Por ejemplo, yo me paro y trazo eso que está ahí. ¿Bien? Un lado cualquiera, una recta cualquiera. Y me voy a parar y voy a trazar otra que va a ser algo así. Y voy a tener que indicar a partir de ahora, que esto es nuevo para ustedes, para dónde va mi ángulo. O sea, este rosado va a ser el lado inicial. Ahí empieza el ángulo. Y este marrón va a ser el lado terminal. ¿Y dónde estaría el ángulo? Lo que va desde acá hasta aquí. Bien, ese ángulo tiene una medida, que en este caso no sé cuánto es, pero su unidad de medida va a ser grado. Vamos a suponer 20 grados. ¿Está? Si yo hago un ángulo que en lugar de ir para allá, el lado terminal vino para acá, yo el ángulo lo estoy haciendo para este lado. ¿Ven? Ese ángulo va a ser de menos, por ejemplo, 40 grados. Entonces ya los ángulos no van para cualquier lado, ni siquiera empiezan donde yo quiero. Empiezan en un lado que se llama lado inicial y si giran en sentido contrario a las agujas del reloj son positivos y si giran en el mismo sentido son negativos. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros para representar números complejos? Y acá viene la definición. Nuestro lado inicial va a girar, se va a quedar quieto y va a ser nuestro eje X, nuestro eje positivo, y siempre los ángulos los vamos a medir en sentido positivo. O sea que van a salir de acá y todos los ángulos van a tener la medida que sea, pero siempre dando vuelta para allá. ¿Ven? ¿Estamos? ¿Se entiende, no? Eso va a ser la medida de un ángulo. Depende de dónde esté el número complejo, es donde caiga el lado terminal. Entonces, si nuestros ángulos se mueven en el eje de las X e Y, nuestros ángulos van a quedar escritos en determinadas posiciones. Si el vector que yo dibujo, vamos a suponer representando un número complejo, lo dibujo y cae por acá, ese vector está en lo que se llama el primer cuadrante. ¿Está bien? Si al vector ahora lo dibujo, pero empezó acá y fue para allá, ese vector va a estar en el segundo cuadrante. ¿Vamos bien? Si al vector que dibujo ahora resulta que lo tengo dibujado en la parte donde va a estar ahora ese vector que está ahí. ¿Dónde va? ¿En qué cuadrante va a caer? Va a ser el tercer cuadrante y así va a venir otro hasta el cuarto cuadrante. O sea que los cuadrantes son las regiones donde van a caer los vectores que nosotros estamos buscando. ¿Estamos? Depende de dónde caiga, va a ser en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Si yo tuviera que medir los ángulos, fíjense, el ángulo del vector verde sería ese. El ángulo del vector o del número complejo celeste es ese. El ángulo del tercer cuadrante es ese.
y el ángulo del último cuadrante es ese que está ahí. ¿Vamos bien? Entonces, este pedacito, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. No se pueden equivocar en esto. Sí, diga. ¿Y cómo sabemos si va, o sea, para ese lado y no va negativo? ¿El ángulo? O sea, si Sí, no va para el otro lado. muy bien, muy buena pregunta. Vos tenés que acordarte de esto. Los ángulos que nosotros vamos a dibujar tienen que ser siempre positivos. Por eso, cuando yo escribí, te acordás recién en la diapositiva anterior, dije, el argumento es el ángulo que va desde el eje X, o sea, desde este eje X que está acá, en sentido positivo hasta cada vector. O sea que ya no permito que vengan para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, te preguntaba porque como antes había puesto tipo positivo, 40 positivo y 40 negativo. Bien. Eso pasa con cualquier ángulo. Yo puedo dibujar cualquier ángulo, pero cuando hablemos de números complejos, sí o sí tienen que ser ángulos positivos. ¿Bien? Ah, listo. Perfecto. Muy bien. Ya nos ubicamos dónde van a ir nuestros números complejos. Pasemos a la próxima diapositiva y vamos a trabajar con un ángulo del primer cuadrante y a ver qué es lo que pasa. En ese ángulo del primer cuadrante, fíjense acá arriba, yo tengo el número complejo que elegí, se llama 2 más 5i. ¿Qué quiere decir eso? Que me muevo, y vamos a movernos acá todos siguiendo la dirección de 2 por el eje X, y de ahí 5 por el eje Y. ¿Ven dónde cayó el vector? El número complejo z igual 2 más 5i está en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos componentes son positivas, tanto la X como la Y. ¿Vamos bien? Quiero escribirlo porque me pidieron pasarlo o expresarlo en forma polar a ese número. Si me pidieron eso, yo voy a tener que buscar la forma, no sé cómo, de encontrarme con el argumento y el módulo. O sea, ¿qué voy a buscar ahora? Quiero saber cuánto mide el angulito que se forma acá y cuánto mide la medida de ese vector que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las fórmulas. Escuchen una cosa, quedan 2 minutos y medio. Si les parece, antes de explicar esto, yo corto ahora y nos volvemos a conectar enseguida y hacemos 10 minutitos más y explicamos esto. ¿Les parece bien? Sí. Así no explico y se corta. Sí. Nos conectamos 10 minutitos más. Listo.